Buenas tardes para todos, sean bienvenidos a este encuentro tutorial del curso de interacción humano-computador, donde estaremos profundizando o avanzando un poco sobre métodos de evaluación de la usabilidad, que se enfoca en las temáticas que estamos eh, abordando para los resultados de aprendizaje del curso en este momento y además coincide con la actividad que actualmente se está desarrollando. La intención en esta tarde es que desarrollemos estos temas, que veamos un recorrido general por los diferentes métodos de usabilidad que existen desde la interacción humano-computador y al final, en unos pocos minutos, pues revisemos la actividad, la guía de la actividad y retomamos las inquietudes que puedan tener. Entonces, bienvenidos. Como siempre, recuerden que en cualquier momento pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que consideren pertinentes, las dudas que vayan surgiendo y que podamos dialogar sobre el tema. Bueno, voy a iniciar con esta pregunta que hace parte del ejercicio profesional que todo desarrollador de software, de todo ingeniero de sistemas hoy en día debe realizar, y es cómo evalúo mi proyecto de interacción en un computador. Ya hemos visto en las tareas anteriores, ¿no? Ya hemos visto cómo la interacción humano-computador me determina o me da algunas pautas que debo considerar para poder diseñar soluciones de software acorde a las necesidades o los requerimientos de los usuarios. Pues, teniendo en cuenta entonces esas características, ¿qué técnicas o qué instrumentos puedo aplicar para evaluar esos aspectos que ya sabemos que debemos considerar cuando estamos en un proyecto bien sea de desarrollo de software, bien sea de algún artefacto tecnológico que sabemos debe estar centrado en los requerimientos de los usuarios? Aquí hay dos enfoques, y aquí estamos hablando con esto, estamos hablando de los enfoques a través de los cuales podemos abordar ese diagnóstico. Y estamos hablando de los procesos de evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa. Y esta diferenciación nos va a determinar la técnica o los instrumentos que podemos utilizar dentro de nuestros proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, miremoslos un poco. Si estamos hablando sobre investigación, perdón, una investigación cualitativa, entonces estaríamos identificando o buscando identificar las características o las que tengan una naturaleza perceptiva por parte de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, este método comúnmente se utiliza para comprender las opiniones o las motivaciones de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que perciben los usuarios respecto a ese desarrollo tecnológico que estamos iniciando o que ya hemos venido desarrollando? En última, si yo ya tengo un desarrollo de una aplicación de software, me interesa conocer la opinión o la percepción de los usuarios respecto a ese diseño. ¿Qué piensan ellos respecto a ese diseño? Entonces, por tanto, lo que vamos a recolectar son ideas de los usuarios que me permiten desarrollar ideas de mejoramiento o acciones de mejor frente a ese diseño de ese producto tecnológico que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, existen unos métodos para realizar estos datos o recopilar estos datos que son cualitativos para recopilar esas ideas de los usuarios o esas percepciones de los usuarios frente al producto tecnológico que hemos desarrollado. Y ahora vamos a detallar cuáles son esas técnicas e instrumentos que podríamos utilizar. Mientras que la investigación cuantitativa se encarga de recoger datos, sí, de los mismos usuarios, pero son datos numéricos. Es decir, que yo pueda hacer un análisis numérico de las respuestas que me entregan esos usuarios. Eso quiere decir que cualquier técnica de recolección de datos a través de las cuales yo pueda medir y hacer análisis con esas mediciones, estaría hablando de un enfoque de investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Y vamos a mirarlos con pero vamos a detallar cada uno de estos métodos por separado. Y empecemos por los métodos de evaluación cualitativa. Como decía hace un momento,
Lo que pretende este método es que recopilemos o identifiquemos la comprensión o las percepciones, actitudes y contextos de uso de los usuarios. Ojo, recolectando datos que no sean nuevos, ¿sí? Entonces, que son netamente percepciones, comentarios. Y en la medida de lo posible, deberíamos identificar de los usuarios que ellos nos expliquen el por qué y el cómo están actuando con una aplicación de software. Es decir, estamos diseñando, por ejemplo, un software para una aplicación bancaria, nos interesaría saber el por qué o para qué le interesa a ese usuario utilizar o trabajar con esa aplicación y el cómo percibe ese usuario que de manera correcta o lo que él esperaría, cómo funciona la aplicación para el propósito que él espera. ¿De acuerdo? Son netamente percepciones. Entonces, ¿cómo implementamos un método de investigación cualitativa? Básicamente se desarrolla en etapas o en fases para llevar un desarrollo ordenado de nuestro estudio. La primera fase o la primera etapa podemos plantear algunas preguntas, que será nuestra pregunta de investigación. Esta pregunta es para orientar la técnica sobre qué elementos o qué datos necesitaríamos recolectar de parte de los usuarios. Segundo, definimos el tamaño de la muestra. ¿Cuántas personas vamos a interrogar? ¿Cuántas personas a trabajar? Nuestro propósito, el propósito de nuestro proyecto es desarrollar una aplicación para operaciones bancarias. ¿En cuántos usuarios de banco vamos a trabajar? ¿Cuántas personas? ¿En qué cantidad? Esto nos interesa para poder delimitar el alcance de nuestro estudio y saber cuánta es la cantidad de percepciones o de ideas de usuarios vamos a recolectar. Solamente hacer el análisis de la información. Tercero, elegir las técnicas y las herramientas, que es lo que vamos a ver ahora. Cuarto, recopilar y analizar los datos, que van a ser datos textuales del que estamos recopilando. Y finalmente, reunir y presentar los resultados. Miremos algunas de esas técnicas para evaluación cualitativa que podríamos aplicar. Con algunas seguramente estaremos muy familiarizados, con otras no tanto, pero lo importante es conocerlas, identificarlas y dentro del ejercicio de la tarea actualmente abierta en el curso, vamos a tener que aplicar por lo menos dos de estas técnicas. Entonces, una primera son las entrevistas semiestructuradas o entrevistas estructuradas. ¿Qué se carga? Porque sea de semiestructurada o estructurada, que una entrevista, todos sabemos que es una entrevista está la persona, por supuesto, la persona entrevistada y los entrevistadores o el entrevistador. Así que las personas que van a realizar la entrevista deben llevar un guión o una preparación sobre las preguntas de indagación que le van a hacer al usuario en este caso. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir preparado con esas preguntas y buscar que la conversación sea fluida, es decir, que no sea muy rígida, que haya tensión. Antes de iniciar una entrevista, pues es recomendable tranquilizar a la persona que va a ser entrevistada, mencionarle cuál es el propósito de la entrevista, buscando que no sea sesgado en respuesta y seguir la guía que tenemos para una conversación donde no hay límites en el tiempo ni en el tipo de respuesta que nos entregue la persona. Tenemos que dejarlo que se exprese libremente y que nos manifieste aquellos temas que nosotros queremos eh, conectar, cuidando de que no se desvíe el propósito que tenemos o para el cual estamos desarrollando la actividad. ¿Vale? Entonces, esta fórmula o esta recomendación permite que el entrevistador pueda conversar y que haya un diálogo fluido en las dos direcciones entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, es una técnica muy conocida por muchas personas y con facilidad seguramente podríamos realizar. Una segunda técnica es la que se conoce como el protocolo Think Aloud, o pensar en voz alta. Y como vemos en la fotografía, si somos nosotros los investigadores, podríamos invitar a un usuario, en este caso es una AM, y le estamos pidiendo que utilice una aplicación de software que hayamos construido y le pedimos
que mientras va utilizando la aplicación, todo lo que piense sobre esta aplicación lo manifieste en voz alta. ¿Sí? Por eso se denomina como think aloud, pensar en voz alta. Cualquier tipo de expresión es valiosa para nuestra técnica, para nuestro estudio. Es decir, que si la persona manifiesta que la acción o la actividad que está realizando en el software es sencilla, pues que lo manifieste. Pero si por el contrario se siente confundida, siente que algo es confuso en el uso de la herramienta, si siente que se pierde dentro del diseño de la navegación de la aplicación, lo manifieste. Si piensa que algo es complejo, que debería hacerse de una manera todo el tiempo, le vamos a pedir que lo manifieste, esos pensamientos, los manifieste en voz alta. Y aquí es importante dentro de un estudio de HCI en el cual apliquemos esta técnica, que podamos grabar, guardar todo ese tipo de expresiones, respuestas o manifestaciones que haga el usuario que esté trabajando con esta técnica de Pincanal. ¿De acuerdo? Porque es información valiosa que después vamos a tener que analizar, interpretar y sobre todo llevar un registro escrito. Si la persona manifiesta que se siente confundida en el proceso de navegación de la aplicación, tenemos que documentar qué acción específica estaba realizando en el software en el momento en que la persona manifiesta este tipo de manifestaciones. ¿De acuerdo? Eso debe quedar muy bien, llevar una trazabilidad muy precisa sobre qué acción estaba realizando y cuál fue el comentario manifestado en el punto específico de la prueba. Entonces, al final nos va a quedar un documento de análisis sobre ese funcionamiento de la aplicación. Una tercera técnica es la de observación directa. En este proceso o esta técnica de observación directa nos interesa alejarnos un poco del usuario. En este caso no hay una interacción directa con el usuario, pero sí le vamos a dar unas instrucciones básicas de uso de nuestro desarrollo tecnológico. Entonces veamos algunos ejemplos. En la primera fotografía estaríamos mostrando algún dispositivo para personas con una discapacidad y es un dispositivo tecnológico que le permita moverse en espacios abiertos. Una persona con una limitación visual que tiene unas gafas con algún tipo de sensor para permitirle de alguna forma obtener respuestas frente a la cercanía de algún obstáculo. Si dan cuenta también es acompañado de un dispositivo que lleva colgado en el pecho y una vara que va a detectar obstáculos. Entonces, seguramente va a tener diferentes respuestas frente a un obstáculo. Pueden ser una respuesta sonora o vibratoria. eh, y le pedimos al usuario que salga a probar el dispositivo en espacios abiertos. Y nosotros solamente observamos cuál es el resultado de esa prueba. Si por el contrario lo que estamos validando es algún desarrollo de software, podemos pedirle al usuario, en este caso una usuaria de prueba, que realice alguna tarea. Haga una consulta y entregue el resultado de la consulta en el software que estamos probando, que estamos validando. Solamente damos la instrucción y nosotros observamos cómo le va al usuario de prueba. Comentamos cuánto tiempo se demora en desarrollar la tarea, si lo logra cumplir o no, si fue satisfactorio para el usuario poder realizar la tarea que le solicitamos en el software que estamos validando o no. Y nosotros vamos documentando, anotamos todo lo que ocurre en ese ejercicio, tiempos, percepción del usuario, si está algo, si logra cumplir la tarea o no, en cuánto tiempo lo hizo. Esos son aspectos que son relevantes para nuestro estudio. Y una tercera forma de realizar la observación directa es tener grabado, tener algún software que nos permita grabar todos los movimientos que realice el usuario de prueba en el momento que está utilizando el software que estamos validando. Podríamos estar grabando todo lo que el usuario haga con la aplicación para posteriormente observar la grabación y realizar los análisis y tomar las decisiones respectivas frente a estos aspectos también, el tiempo en que se demoró en desarrollar la actividad y el nivel de satisfacción frente al cumplimiento de la tarea. Entonces son tres variaciones de la técnica de observación con un foco similar, ¿no? Pedirle al usuario que desarrolle una tarea y nosotros observar cómo se va dando este ejercicio.
favor, si van a hacer comentarios en el chat o por ahora el micrófono, me lo comentan, porque como no estoy observando directamente la sesión de web, entonces no me doy cuenta. Bueno, vamos con una cuarta técnica que es la observación etnográfica. La etnografía, también conocida como estudio de campo, viene de las ciencias sociales. Cuando se hace un estudio etnográfico, como vemos en la fotografía que está al fondo, normalmente el investigador lo que hace es que se involucra directamente con el grupo o con la comunidad objeto de estudio. En este caso, seguramente el investigador tuvo que pasar varios días conviviendo con la comunidad que estaba estudiando para poder documentar y conocer los detalles del objeto de estudio que él estaba realizando. Seguramente culturas, costumbres, actividades que realizan durante todo el día para poder al final de la investigación retomar todo lo que él haya documentado, lo que él haya escrito y poder generar nuevo conocimiento frente a esa población que se estaba estudiando. Bien, ese principio se ha traído también a las ciencias computacionales, lo ha evolucionado, digamos, ha venido adaptándose a los recursos tecnológicos que normalmente utilizamos dentro de las ciencias computacionales. Y se puede hablar, por ejemplo, de tecnología virtual, y es que podamos tomar o obtener información de los usuarios de una aplicación a través de cualquier herramienta tecnológica o herramienta de la web y posteriormente podamos analizar ese comportamiento de los usuarios frente al uso de esa herramienta. Pues me explico. Es muy común hoy en día, es muy común hoy en día que algunas, que se me va a descargar el computador, voy a conectar. Es muy común hoy en día que todas las aplicaciones, sobre todo cuando hay posibilidad de interactuar con ellos o utilizarlos a través de la web, tengan alguna posibilidad de que el usuario deje comentarios. Y eso lo hemos visto generalmente en las aplicaciones para dispositivos móviles, donde en la medida que las descargamos y las instalamos o las utilizamos, desde la base de datos de donde la descargamos nos da la posibilidad de tener algún comentario sobre el uso de esta herramienta. Esa información es valiosa para los desarrolladores porque podríamos hacer una valoración de los comentarios o de las opiniones de los usuarios, de manera que el conocer y el identificar esas opiniones o esos comentarios nos permita mejorar el diseño mismo del software, del desarrollo tecnológico que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, que se conoce como etnografía virtual. Entonces, nos estamos relacionando directamente con los usuarios para conocer la percepción de ellos frente a un producto tecnológico y esa retroalimentación que recibimos pues nos sirve para el diseño. Y una variación, observación etnográfica, podría ser también el poder tener cámaras en el lugar de trabajo o en el lugar de uso eh, de nuestro desarrollo tecnológico, donde podamos grabar el comportamiento y la reacción de un usuario en el uso de nuestro diseño y desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a utilizar o vamos a evaluar muy bien con observación etnográfica una aplicación bancaria, pues podríamos tener cámaras grabando directamente cuál es la reacción de los usuarios o de los trabajadores del banco cuando están utilizando la aplicación que estamos probando, que hemos diseñado, ¿no? Posteriormente, analizar las grabaciones, todo el tiempo de las grabaciones que hayamos recopilado para poder identificar cuál fue esa percepción, esa reacción de los usuarios frente al uso del diseño del software que hayamos desarrollado, que hayamos diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es observación etnográfica, donde nos interesa identificar la percepción y la reacción de los usuarios frente a un diseño tecnológico que hayamos elaborado. Una nueva técnica es la de card sorting o el ordenamiento de tarjetas con fines cualitativos. ¿Por qué hago esta resalta? ¿Qué se resalta que es con un enfoque cualitativo? Porque la técnica de card sorting la vamos a encontrar también como una técnica de evaluación o medición cuantitativa. Entonces, lo podemos utilizar
con dos propósitos. En este caso, lo que nos interesa es que los usuarios nos comenten o ellos mismos nos den ideas de cómo esperarían que esté estructurada la información dentro del software, por ejemplo, que vamos a diseñar. En este caso, el car sorting no nos serviría para evaluar un software que ya está diseñado, a menos que vayamos a hacer un proceso de reingeniería, sino que estamos trabajando apenas en la captura de requerimientos para una aplicación de software que vamos a construir. Y trabajamos de forma colaborativa con los usuarios para que sean ellos los que nos comenten cómo esperarían que esté estructurada la información al interior del software. Y lo podemos hacer con unas tarjetas donde ellos van a escribir a mano cómo esperarían que esté esa organización, cómo esperarían que esté estructurada la información dentro del software. Podemos agruparlo por categorías, que en este caso están divididas por colores o con unos títulos generales, y a partir de ahí son los mismos usuarios los que nos van a manifestar cómo deberían organizarse los datos o la información al interior de este software. Entonces es una forma, es una técnica muy interesante porque nos permite recopilar directamente de los usuarios, de los potenciales usuarios de la aplicación, cómo esperarían ellos que funcione, que sea la lógica de funcionamiento de la aplicación. Entonces no vamos a diseñar un software desde nuestra perspectiva como desarrolladores, sino desde la perspectiva del usuario. Este es uno de los modelos. Recuerden, el H6 está directamente relacionado con un modelo que es el diseño centrado en los usuarios. ¿De acuerdo? Y ustedes lo van a ver más adelante en otros cursos. Y una última técnica, creo que esta es la última tengo de evaluación cualitativa, es la técnica de feedback o de retroalimentación. Y es muy utilizada hoy en día por los desarrolladores de aplicaciones o de aplicaciones corporativas y consiste, que todos lo hemos visto en algún momento, cuando se diseña una primera versión de un software, la dejan para descarga pública o de uso público, al menos por unos días, por un tiempo, y le pide al usuario que lo haya probado durante esos días, que duró la aplicación de uso libre, que podría utilizar con libertad, instalarlo y me va a funcionar. Normalmente son 7 días, 15 días. Yo voy a pedir que me envíe un comentario o una valoración de qué le pareció la aplicación. Puedo calificar con estrellas, puedo calificar con corazón, bueno, hay diferentes convenciones que se utilizan y además le piden al usuario que escriba un comentario sobre qué le pareció la aplicación. Entonces, estos comentarios que se recopilan, además de valoración de estrellas o por insignias, pues nos sirve a nosotros como desarrolladores para poder ver qué le pareció, porque esa percepción del usuario frente a la aplicación, del software que estamos evaluando, analizamos y recopilamos la información que sea relevante para aspectos de diseño y funcionamiento de nuestro software y mejoramos. Entonces estamos iterando en el desarrollo de eso. Y esta técnica de feedback se puede utilizar en tres momentos claves de una de desarrollo tecnológico. Primero, podríamos aplicarlo al inicio del proyecto. Podríamos validar la idea, inclusive la idea, un prototipo de primer nivel, un prototipo básico de aplicación, donde le decimos al usuario, estamos diseñando esta aplicación que va a tener este principio de funcionamiento. ¿Usted qué opina? ¿Utilizaría? ¿Qué empezaría a mejorar? Solamente con el concepto del software. Y recopilamos los comentarios de los usuarios, de los posibles usuarios. Eso sirve para mejorar un poco la idea, agregarle algunas opciones de funcionalidad a nuestra aplicación e ir avanzando en el diseño. Cuando ya tenemos un prototipo totalmente funcional, ya lo podemos poner también en prueba. Esto es algo así como las versiones premium, libres, que como mencioné hace un momento, un libro ciertos días, unos días, el usuario lo pueda descargar, lo pueda instalar en sus equipos, lo pueda validar, lo pueda probar y nos dé su opinión. Generalmente esas aplicaciones están en esta segunda etapa de desarrollo, ¿sí? En la mitad del desarrollo como tal de las aplicaciones, esperando que los envíen, probablemente sí, envíen sus comentarios sobre qué les pareció, si les funcionó bien, si cambiarían algo. Y esa información sirve como retroalimentación para los diseñadores y desarrolladores y mejorar
prestaciones de la aplicación. Y un tercer momento, donde es validar esta técnica, es ya al final, cuando ya tenemos un producto totalmente terminado y después de cierto tiempo le pedimos a los usuarios, bueno, si ya tiene tanto tiempo, un mes, 2 meses de utilizar nuestra aplicación, denos sus comentarios, coméntenos qué le ha parecido, cómo lo mejoraría posiblemente. Nuevamente, nos sirve para iterar y mejorar, ¿verdad? Hay algunas herramientas que nos van a servir para hacer este tipo de evaluación cualitativa. Algunas van a servirnos para transcribir o codificar texto, audios, videos, ¿sí? El poder crear redes conceptuales, es decir, redes de personas o de posibles usuarios, a través de los cuales podamos recopilar en un grupo mediano o grande de usuarios la percepción de utilización de una aplicación. Pues, una aplicación puede ser Content Explorer, que podrían ustedes probar. Realmente sirve para hacer entrevistas, grupos focales, que ahora vamos a mirar en qué consiste, el poder visualizar redes de código. Es decir, si estamos validando dentro de algún programa, podríamos, si yo quisiera validar no el funcionamiento de la aplicación, sino el nivel de codificación, de código como tal de una aplicación, puedo interactuar con grupos de desarrolladores de software, de recibir los comentarios o el feedback de desarrolladores expertos. Pero también podría ser algún tipo de análisis mixto o análisis de datos que requiere. Entonces, realmente esta herramienta es muy completa para este tipo de estudios o de análisis de respuestas de parte de los usuarios. Hay un listado de herramientas que podrían ustedes validar para hacer análisis de datos cualitativos y que podrían ir explorando en caso de que lo necesiten. Estas son 4 herramientas de las más utilizadas actualmente para análisis o evaluación cualitativa. Sana tal vez es la más conocida, o Emotion Now, que sirve para poder hacer análisis de grabaciones sobre el técnica que les comentaba de observación. Es decir, podemos grabar el comportamiento de los usuarios y estas aplicaciones, que varias de ellas ya están incorporadas a herramientas de inteligencia artificial, pues nos permiten identificar las reacciones emocionales del usuario frente al uso de una aplicación. Entonces podríamos identificar si el usuario se sintió molesto, si se sintió contento, si se sintió aburrido trabajando con nuestro software y en qué parte específica del uso del software pues genera cada una de esas reacciones emocionales. Y esta situación permite retroalimentar el diseño gráfico o el diseño lógico de nuestras aplicaciones de software. Entonces son aplicaciones, en la gran mayoría de ellas, software licenciado, que por las características que tienen, hay que pagar para poderlos utilizar, pero la idea es que sacamos sí. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí de las técnicas y métodos de evaluación cualitativa. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Y vamos a continuar justamente con la otra parte, que son los métodos de evaluación cuantitativa. Entonces, como decía al inicio, la evaluación cuantitativa son todas aquellas técnicas o instrumentos que nos permitan recolectar datos numéricos que podamos o con los cuales podamos realizar comparaciones, análisis estadísticos, análisis matemáticos, aritméticos, que nos permitan tomar decisiones y sacar conclusiones del diseño de nuestro producto tecnológico. Y estas técnicas que vamos a ver ahora son documentadas y son de las más recomendadas por Nielsen Norman Group, que es uno de los grupos a nivel, digamos, una voz autorizada, una compañía, una organización autorizada a nivel internacional para realizar estudios de interacción humano-computador, y nos dice si vamos a realizar eh, validaciones de aplicaciones tecnológicas o soluciones tecnológicas dentro de IHC, apliquemos estas técnicas y nos permiten normalmente definir cómo las debemos realizar. Entonces hay diferentes métodos para la recolección de datos numéricos, cuantitativos.
Generalmente estas técnicas son estas 6 o la variación con la variación de alguna de ellas. Entonces hoy miraremos algunas de estas. Uno, el muestreo probabilístico, es decir, que seleccionemos una población objeto de estudio de esa población, tal cual como lo hemos visto seguramente en estadística, en algunos de nuestros tipos de estadística, donde tenemos una población, de esa población seleccionar una muestra representativa, tiene un grupo de personas más pequeño que nos represente la totalidad de la población objeto de estudio. Con ese grupo de personas vamos a recolectar información que podamos analizar y cuya información o datos finales de ese análisis sean representativos de la población completa. Podemos utilizar entrevistas, encuestas o cuestionarios, observación directa, observación estructurada y revisión documental. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay unas técnicas que se repiten. Es porque son técnicas que son valiosas o son útiles tanto en estudios cualitativos como en estudios cuantitativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si recuerdan cuando hablamos de los, por ejemplo, de la entrevista técnica de evaluación cualitativa, decíamos, nos interesa que las personas se expresen libremente para posteriormente analizar las respuestas que ellos nos entregaron. Acá va a cambiar un poco y miremos en qué consistirían esas diferencias. Entonces, miren, por ejemplo, aquí aparece nuevamente la entrevista como una técnica cualitativa. Pero en este caso hay unas diferencias que dentro de la interacción humano-computador se ha venido aplicando a esta técnica. Por ejemplo, si analizamos esta primera fotografía que está al lado izquierdo y me comenten qué diferencia ve en esta entrevista que se está realizando. ¿Qué diferencia encontramos aquí respecto a la fotografía de entrevista que veíamos hace un rato? ¿Quién quiere comentar qué encuentra de curioso o que le llama la atención de esa fotografía? ¿Qué alcanzan a detallar en ella? Ahora el micrófono, pueden mencionarlos, quieren escribirlo en el chat, también. Es decir, ¿qué, profe? Sí, sí. ¿Cómo, perdón? Es describir, bueno, no le entendí la última. Que me comenten, analizando esta fotografía del lado izquierdo, qué observan de diferente respecto a la entrevista, la fotografía de entrevista que veíamos al inicio de la webconferencia. ¿Qué elementos se encuentran en esta escena que llame la atención para hacer una entrevista, para que se hacen una entrevista? Se encuentra referente para uno saber qué es una entrevista. Sí, pero miremos que hay unos elementos tecnológicos que no habíamos hace un momento. Me voy a volver rápidamente a esta fotografía. Mira, aquí teníamos una entrevista, ¿sí? Y decíamos, están los entrevistadores, está la zona entrevistada, y normalmente la preparación de la entrevista es el guión o la preparación con las preguntas que podríamos tenerlas en papel, de forma escrita, o en un computador, en un documento de Word, por ejemplo, donde planteamos las preguntas y la persona entrevistada responde. Ahora miremos esta imagen, esta segunda fotografía. Entonces, exacto, pero ahí alguien me está diciendo, Más, tiene una base más de producción, porque más, no sé, digitalizado, un poco más profesional. Entonces, bueno, pues, un poquito de preguntas un poco más compuestas, un poco más definidas. Y al igual la persona entrevistada está haciendo manejar, no se debe hacer. correcto, muchas veces. Miremos que cuando lo analizamos, ustedes están diciendo, hay una serie de recursos o herramientas tecnológicas que ya se incorporan al escenario de la entrevista. Entonces, como ustedes lo dicen, miren, hay unas luces para mejorar la calidad de iluminación sobre la persona que está sentada. ¿Por qué es importante? Si detallamos más,
hay una cámara, en este caso hay un celular que está enfocando directamente el rostro de la persona que está siendo entrevistada. Esto es, y además hay un segundo computador donde con otro investigador que está analizando, seguramente esta persona que tiene el computador no en ningún momento intervino durante la entrevista, solamente está observando y está monitoreando las reacciones de la persona entrevistada frente a cada una de las preguntas que se plantean. ¿Sí? Entonces podríamos hacer o utilizar algún software de reconocimiento facial de emociones para poder identificar si la persona está diciendo la verdad o no, si está asustada frente a una pregunta que le están realizando o no, ¿sí? Si la persona empieza a sudorar, por ejemplo, eso sería un indicativo, una respuesta a posiblemente una mentira planteando o esté brindando en ese momento. Y seguramente se está grabando también la sesión para posteriormente hacer ese tipo de análisis. ¿De acuerdo? Entonces miremos cómo. Doctor, también otra particularidad es que todos los integrantes tienen computadores. Entonces, más que una entrevista conversacional, se puede pensar como una prueba técnica real. Podría ser, y podría ser que esta prueba haga parte como tal de la entrevista, ¿no? Que le digamos a la persona entrevistada que está realizando una prueba, realice una tarea específica y miramos cuál es la reacción de la persona dentro del mismo ejercicio de entrevista. Entonces miremos que ya se rompe o sería el esquema tradicional de entrevista como la conocíamos o como la que conocemos y seguramente con la cual hemos estado familiarizados en algún momento. Pero estos enfoques de ciencias computacionales, utilizando algunos elementos tecnológicos adicionales, ya podemos capturar o captar algunos datos relevantes para nuestro estudio, con los cuales con la técnica de entrevista normal no podría hacerse. Y miremos, por ejemplo, en la fotografía del lado derecho, una variación de esta técnica de entrevista. Entonces, si analizamos al fondo, podríamos tener el mismo escenario con la persona que está totalmente de espaldas, seguramente es el usuario que está siendo entrevistado. Tenemos la persona que está haciendo la entrevista, que está planteando las preguntas o lo que queremos que el usuario realice. Está el segundo investigador que está sentado al fondo, seguramente en silencio todo el tiempo, documentando lo que está ocurriendo, las respuestas o las reacciones del usuario. ¿Qué alcanzamos a detallar adicional en esta escena? ¿Sí? Lo que yo estoy bordeando aquí. Nosotros miramos como una ventana. Seguramente para las personas que están en el fondo, esta ventana no existe. Eso puede ser un espejo, pero en realidad es una pared falsa o una ventana falsa donde desde el otro lado, que es lo que estamos viendo aquí, hay otros investigadores que son totalmente invisibles, inexistentes para la persona que está siendo entrevistada, pero ellos están encargados de observar otro tipo de elementos que los entrevistadores no logran percibir. Por ejemplo, pueden percibir los movimientos de las piernas, el movimiento que demuestre inseguridad de la persona que está siendo entrevistada y se va documentando. Esto que vemos aquí es lo que desde la educación humana se puede concebir como un laboratorio de usabilidad. Entonces, así como lo podemos utilizar para una entrevista, podríamos utilizarlo que el usuario pruebe alguna aplicación de software y que no se siente intimidado, pues ponemos esta pared falsa para que los investigadores puedan documentar y observar cómo se comporta el usuario frente al uso de la aplicación. Y vamos a documentar las reacciones, lo que diga, cómo se exprese, lo que haga frente al uso del producto tecnológico que estamos validando. ¿De acuerdo? Entonces es una técnica de entrevista donde podríamos grabar las sesiones y posteriormente analizar todos los datos que se han recopilado. Lo mismo podríamos hacer con encuestas. Entonces, las encuestas que podríamos hacerlas tanto físicas como digitales o en línea, es indagar, estructurar unas preguntas y pedirle a los usuarios de prueba que nos den su percepción, su nivel de percepción o documentar específicamente cada tarea en particular
el nivel de cumplimiento, el nivel de protección que tengan ellos frente al uso o al desarrollo de una tarea en particular. Y al final lo importante, recuerden que nos interesa recopilar cifras, es lo importante con esta técnica de encuesta es que las respuestas que recolectamos podamos analizarlas aritméticamente o estadísticamente y al final podamos definir los porcentajes de uso o porcentajes pues, de respuesta o manifestar más bien las respuestas en términos de porcentajes manifestados por parte de los usuarios. Otra técnica que podríamos utilizar es la de los grupos focales o de los focus group. Y aquí nos interesaría validar una aplicación, pero no desde la percepción de los usuarios, sino desde expertos en el área de objeto de estudio. Entonces me explico, si volviendo al ejemplo que yo comentaba hace un momento, si la aplicación de software que hemos diseñado es una aplicación bancaria que vaya a servir para un banco, para una entidad bancaria, por ejemplo, me interesaría que sean expertos en desarrollo de software bancario, expertos en seguridad informática, expertos en finanzas, los que me den su opinión sobre qué les parece la aplicación. Entonces yo puedo reunir un grupo de expertos, enseñarles y capacitarlos en el manejo de la herramienta y que la utilicen. Y en la medida que la vayan utilizando, les vamos a pedir que nos den su valoración frente a esta aplicación desde el área de experticia de cada uno de ellos. Entonces, seguramente el experto en seguridad informática podrá decir, este mecanismo que se está utilizando para recolectar datos de los usuarios puede ser inseguro. Habría que mejorarlo y dar su opinión como experto en esa área de seguridad informática. El experto en desarrollo web podrá decir, podemos mejorar el técnica o el nivel de codificación de esta aplicación para poder cumplir con ese propósito y hacemos el mejoramiento. El experto en finanzas puede decir si hay algo equivocado o aquí hay algo que hay que considerar adicional desde el manejo de la información que se está recopilando. Cada uno va desde su área de dominio, su área de experticia, da su opinión, su retroalimentación y toda esa información la recolectamos para poder mejorar el desarrollo. Esta es una técnica que también podemos utilizar. Hay una nueva técnica que son las pruebas de UCIDA, donde aquí nos interesa es mirar qué nivel de, cuál es el nivel de cumplimiento o de logro de una tarea que realiza el usuario eh, sobre una aplicación que estamos evaluando. Nos interesa saber qué tan usable es esa aplicación. Y aquí podríamos hacerlo de dos maneras, generalmente. Uno es cuando pedimos al usuario que realice con la aplicación que estamos evaluando para posteriormente analizar. Pues si se dan cuenta, aquí se estaba evaluando la aplicación para el cuestión móvil, y hay una cámara que está apuntando directamente hacia todo lo que haga el usuario en la pantalla para que quede documentado, quede guardado y posteriormente podemos analizar esa grabación. Entonces, ¿qué característica tiene esta técnica? Que el usuario obviamente es consciente de que está siendo grabado, que está siendo grabada la sesión que se realiza sobre esta aplicación de software. Y hay una variación técnica y es que yo les comentaba también hace un momento, donde podemos tener un software que me guarde todo lo que haga el usuario en los dispositivos que está usando. Entonces, el usuario no va a tener el conocimiento de que está siendo grabada la prueba que él está realizando con el software, pero nosotros como investigadores sí nos interesaría el poder observar esa grabación y sacar conclusiones de lo que es. Una técnica más cualitativa son las pruebas de habilidad AB o las pruebas testing A/B testing o pruebas AB, que esto tiene que ver mucho con la capacidad de nuestro cerebro de tomar decisiones. Entonces, para el cerebro humano es más fácil tomar decisiones sobre dos alternativas que se tengan.
Entonces, si vamos a hacer el diseño de una aplicación de software, por ejemplo, le vamos a presentar al usuario dos alternativas de diseño. Un diseño A y un diseño B, de lo que tenemos. Dos alternativas de diseño y le vamos a pedir que escoja entre una de ellas. Estamos hablando de un grupo de usuarios de prueba. Entonces, al final, la idea es que sean grupos similares en cuanto a la cantidad. Si vamos a hacer pruebas con 40 usuarios, pues podemos dividir los dos grupos para poder contrastar posteriormente los resultados y al final podamos terminar y decir el tanto por ciento de los usuarios de prueba seleccionaron, por ejemplo, el diseño B sobre el primer diseño que les habíamos presentado. Entonces eso nos sirve para tomar decisiones frente a aspectos de diseño y aplicaciones de software. Una técnica cualitativa que es tal vez de las más utilizadas hoy en día es el de las analíticas web. Y todas estas herramientas que cuando yo pongo una aplicación, por ejemplo, en línea, la pongo a funcionar a través de web, me permita monitorear y recibir datos de absolutamente todo lo que haga el usuario sobre esta aplicación. Cuántas sesiones hubo, cuántos usuarios en un periodo de tiempo, cuántos clics hicieron, si el usuario ingresó a la aplicación y después regresó, cuál es ese porcentaje de rebote, cuántas visitas tuvo la página, es decir, todo lo que realice el usuario en lapso de tiempo lo podamos monitorear, lo podamos seguir. Y al final podamos tomar datos estadísticos o encontrar o obtener datos estadísticos que me permitan tomar decisiones sobre, por ejemplo, cuáles fueron los sitios de mi aplicación web donde más tiempo permaneció un usuario y qué le pudo llamar la atención dentro de ese sitio, de ese espacio. Dónde hizo más clics, dónde hicieron más veces los usuarios. Son datos que nos permiten sacar conclusiones sobre aspectos de diseño de la aplicación o de funcionamiento de nuestra aplicación. Y esta es una variación de la que vimos cuando veíamos técnicas de evaluación cualitativa, vemos el pair sorting, decíamos que nos permite conocer la lógica de funcionamiento, la lógica que espera un usuario de cómo funciona una aplicación. Pues hay una similar, que es el test del árbol, el testing, que tiene el mismo principio de funcionamiento del pair sorting, pero acá lo vamos a hacer como un mapa de navegación de nuestra aplicación. Entonces, ¿cuántos niveles va a tener un menú? Por decir que está el color azul, es un menú dentro de la aplicación que tenemos. ¿Cuántos submenús hay, perdón, y cuántos niveles de profundidad va a tener cada una de esas opciones? Entonces, estos son aspectos o elementos de diseño que nos va a permitir mapear cómo va a estar estructurado por debajo, digamos, el backend de nuestras aplicaciones, cómo va a estructurar los datos y la información y los niveles de que tenemos la aplicación. Y voy a cerrar con dos técnicas de evaluación de usabilidad a través de la evaluación heurística. Entonces, Jacob Nielsen es un autor referente en temas de usabilidad de interacción en un computador. Jacob Nielsen definió 10 elementos o 10 criterios que debe cumplir cualquier aplicación para que sea usable. Y eso lo hizo basado en una gran cantidad de estudios que hizo Nielsen, donde él pudo determinar y decir, si se cumplen estas 10 heurísticas, una aplicación es totalmente usable, va a ser aceptada por parte de los usuarios en general. ¿De acuerdo? Entonces, tomando de esos 10 heurísticas o 10 principios de usabilidad que él definió, nosotros los podríamos utilizar para evaluar si la aplicación que hemos diseñado es usable o no, y es validar si los 10 heurísticas o estos 10 principios de diseño usable y accesible. Entonces, ¿cuáles son esos 10 estados? Primero, la visibilidad del estado del sistema, es decir, que en todo momento podamos visualizar si nuestra aplicación está funcionando bien o no. Si hay algo que empieza a fallar, el sistema debería mostrarme alguna señal de alerta en nuestra aplicación. Segundo, la adecuación entre el sistema y el mundo real. Es decir, que si yo voy a crear
voy a poner un ejemplo. En mi aplicación, yo quiero representar algo que tenga que ver con personas. Entonces, voy a poner un icono que me represente ese icono una persona. Pero si en ese icono donde yo espero que eso me represente una persona, voy a poner, por decir algo, una piedra, ¿qué relación hay entre el dibujo de la piedra y la persona que quiero representar en el software? No hay, dentro de la mente humana, no hay una representación directa, algo que relacione una piedra con una persona. Entonces, esa lógica de funcionamiento de la aplicación no sería la adecuada. Eso es lo que dice Nielsen. Dice, debe haber una representación real y directa entre cómo funciona el mundo real y lo que queremos representar en nuestro sistema de información, en nuestro software. Un tercer principio es la libertad y control de parte del usuario, es decir, que el usuario todo el tiempo tenga el control sobre la aplicación. Si yo quiero irme para estoy en un lugar específico del software y quiero regresarme, que yo lo pueda hacer en el momento que desee. Si yo quiero cerrar la aplicación, pueda hacerlo en el momento que quiera, y no que para cerrar la aplicación tengo que avanzar 20, 25 páginas que llego al botón de salida y porque el software no me permite hacerlo y encontramos lastimosamente muchas aplicaciones que no cumplen con este principio. Ese es un principio de libertad y control por parte del usuario, consistencias y estándares. Hay que mirar si vamos a aplicar algunos estándares y esto vamos a más adelante en el curso, nos vamos a enfocar específicamente en estándares que existen para el diseño de software. Pues no voy a profundizar en ello ahora. Prevención de errores. Entonces, si hay algo que pueda funcionar mal en nuestro software, ¿qué va a ocurrir? Que cierra por completo la aplicación o le va a permitir al usuario que actúe, que haga algo que se cierre, por ejemplo, almacenar datos, enseñar el trabajo que esté realizando antes de cerrar la aplicación. El reconocimiento antes que recuerdo. La idea es que sea un diseño gráfico tan intuitivo que el usuario no tenga que memorizar los pasos, sino que con solo observar la lógica de funcionamiento pueda trabajar con el software, la flexibilidad y eficiencia en el uso, es decir, que no tener que hacerse muchos clics, por ejemplo, para poder realizar una tarea en particular, diseño estético y minimalista, diseño agradable, los colores, los diseños gráficos, los espacios dentro del software, que haya un sistema de ayuda para los usuarios, específicamente en caso de que genere alguna y que haya alguna opción de ayuda o de documentación para el uso de la aplicación. Entonces, ya comienzan estos 10 criterios o estas 10 heurísticas a través de las cuales podemos evaluar cualquier aplicación tecnológica, específicamente si es software. O para evaluar usabilidad. Pero también existen algunas heurísticas para evaluar la interacción. Nosotros podríamos evaluar el nivel de interacción de un usuario y una aplicación de software, un usuario y un producto tecnológico, usando las heurísticas de Nielsen. Pero hay un autor que es Bruce Tognazini, donde Bruce Tognazini partió y él dijo, las 10 heurísticas que definió Nielsen son muy útiles, pero no nos servirían tanto para evaluar la interacción, qué tanto interactúa un usuario con nuestra aplicación, con nuestro software, con nuestro producto tecnológico. Entonces lo que hizo fue adaptar esas heurísticas de Nielsen y generó sus propias heurísticas para evaluar estos niveles de interacción. En este caso ya no tenemos 10 heurísticas, sino 19, que son la parte estética, el poder anticipar lo que el usuario quiere hacer, el nivel de autonomía, por ejemplo, del usuario, que eso ya lo traía de Nielsen. Él nos dice, si queremos que una aplicación sea interactiva, tengamos los colores y los contrastes de colores en el diseño de la interfaz, que haya consistencia durante todo el diseño como tal de la aplicación, que haya unos valores por defecto, que escribir, el usuario tenga que ingresar esos datos siempre, que sean visibles los objetos, sino que hayan iconos por allá escondidos, esa información por allá escondida en el intermediario, y saber dónde están, que haya eficiencia por parte del usuario, que se puedan de alguna manera recibir retroalimentación directa de los usuarios, en fin. Si miramos, la idea es que ustedes analicen estos 19 heurísticas para medir
interacción. Entonces, si nuestro proyecto de desarrollo de software, en nuestro proyecto es importante que se mida de alguna manera el nivel de interacción que tanto interactúa el usuario con la aplicación tecnológica, pues tendríamos que referirnos, tendríamos que tomar estas heurísticas de determinación para evaluar o para considerar el diseño de esta aplicación que sea totalmente interactiva. ¿De acuerdo? Pues, por poner un ejemplo, si vamos a diseñar un videojuego, donde en un videojuego hay interacción directa y permanente entre el usuario y la aplicación, en este caso el videojuego, pues esos videojuegos deben cumplir totalmente con estas 19 heurísticas de programación. Y finalizo con la técnica de evaluación heurística. La evaluación heurística, ojo con esto, es una técnica también de las más utilizadas a nivel internacional para evaluar desarrollos específicamente desarrollos tecnológicos. Y esta es una técnica que se aplica también con expertos. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros vamos a evaluar nuestra aplicación bancaria. Yo diseñé, construí una aplicación bancaria para que los usuarios de una entidad bancaria pues puedan hacer sus transferencias bancarias, puedan solicitar certificados de su cuenta de ahorros, puedan hacer asignaciones o giros a otros usuarios. Entonces, yo defino este formulario con unas heurísticas o unos criterios de evaluación. ¿Cuáles pueden ser estos criterios? Pueden ser los 10 criterios de usabilidad de NILSA o pueden ser los 19 criterios de evaluación de interacción de Colmenacin. Los tengo en un formato y le pido a los expertos que evalúen mi aplicación y le den una valoración de 0 a 5, siendo 0 la ausencia total de criterio, es decir, no existe ese criterio en el software que está evaluando ellos, o 5 es el cumplimiento total de ese criterio. Y al final puedo promediar o puedo asignar unos pesos ponderados por nivel de importancia de cada criterio, de manera que al fin me pueda decir, grupo de expertos, me puedan decir el 77,2% de esta aplicación es usable, o mi aplicación es 77,2% usable o interactiva. Entonces yo determino cuál es el porcentaje ideal que esperaría obtener en mi aplicación. Yo puedo decir, no, el 77% es muy bajito todavía, y estoy viendo que hay unos criterios con valoración en 0, con valoración en 0, 1, 2, hasta 3, que pueden mejorarse. ¿Verdad? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, uno de los criterios que está bajito es este, la libertad y el control que debe tener el usuario durante toda aplicación. Es decir, que el usuario no puede moverse a libertad dentro de la aplicación bancaria. Eso es algo que desde el diseño del software se puede mejorar. Entonces, puedo mejorar esa opción, hago una nueva iteración en el diseño de la aplicación bancaria y llego a una nueva versión. Puedo ir mejorando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, no tengo ayuda de presentación. Le agrego un menú, una opción de ayudas o un tutorial para que el usuario sepa cómo manejar la aplicación y voy viendo todos estos puntos negativos en mi evaluación. Y nuevamente, me paso a los expertos. Ya hice unos ajustes, nuevamente aplico el formulario y valore. Y de este 77% puedo hacer que me suba a un 85-90%. Yo puedo decir, bueno, aquí ya hay un porcentaje de usabilidad o de interacción bastante alto en la aplicación. Ya puedo poner al servicio de los usuarios finales. Por eso es que esta es una de las técnicas más utilizadas a nivel internacional. Y así como veíamos herramientas para evaluaciones cualitativas, también hay muchas herramientas para hacer evaluaciones cuantitativas. Y si bien es difícil que las podamos conocer y utilizar todas, sí hay unas herramientas que sí o sí es importante que cualquier profesional hoy en día del desarrollo del software o de la ingeniería de sistemas debería conocer. Entonces, si vamos a hacer investigación, pues aquí hay unas herramientas que nos van a servir para poder hacer investigaciones de usabilidad, investigaciones desde el HCI. Por ejemplo, Toby es una herramienta de eye tracking, donde me interesa, y es una técnica que no mencioné en la presentación, pero que es muy utilizada también hoy en día, y es a través de unas gafas que están conectadas por Bluetooth o por cable, en algunos casos al computador, me permite
generar mapas de color, es decir, generar dentro del espacio del diseño de la interfaz gráfica cuáles lugares de la pantalla fueron de más tiempo fijó la mirada del usuario. Entonces, si yo identifico que el usuario la mayor parte del tiempo fija la mirada en la parte superior de la interfaz, pues en esa parte superior de la interfaz es donde yo debería poner la información que yo deseo que observe con mayor parte del tiempo el usuario. Entonces, si es mi aplicación bancaria, por ejemplo, y yo quiero que una información relevante siempre tenga el usuario a la mano, es el saldo de su cuenta de ahorro. Si yo identifico a través de técnicas de eye-tracking que el usuario, los usuarios la mayor parte del tiempo fijan la mirada en la parte superior de la pantalla, pues ese dato de saldo de cuenta de ahorros o saldo de cuenta bancaria, pues lo pongo en la parte superior y la voy a mantener fija ahí. Pues para eso me sirve este tipo de herramientas o de software para poder. Doodle Calendly me sirve para es similar al Google Calendar, gente, para poder generar y programar actividades dentro del desarrollo de mi proyecto de investigación. Hay otras para poder hacer gestión de proyectos, Trello, que también puedo, dentro de un equipo de trabajo, puedo decir un cronograma de tareas y agendarlas en el tiempo, cuándo inicia cada tarea, cuándo finaliza, qué productos debe hacer, quién es el responsable de esa tarea, en qué estado de desarrollo usaban esas tareas. Trello o Table son herramientas que me permiten hacer este tipo de seguimiento. Dropbox para poder almacenar archivos o datos de trabajo, herramientas de diseño de software. Y estas son herramientas que me permiten hacer análisis sobre todo lo que eran los usuarios. Es decir, yo puedo recolectar información, recolectar datos para posteriormente analizar. Que veíamos tanto con técnicas cualitativas como cuantitativas. Pues yo puedo utilizar herramientas como las de Google Analytics para poder hacer este tipo de análisis, o Power BI, o Excel, si es el caso, para poder hacer análisis de datos. Hay otras herramientas que ya tienen costo, tienen unas licencias bastante costosas, pero son herramientas muy útiles, como SPSS o Tableau, que me sirve también para poder hacer análisis numéricos de evaluación cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, recapitulando, tenemos técnicas o métodos cualitativos, tenemos técnicas o métodos cuantitativos. ¿Cuál utilizar en un proyecto en la vida real? En algunos casos es suficiente con utilizar uno u otra de estas técnicas, pero en la mayoría de situaciones, en la mayoría de proyectos, no es suficiente ni con una sola técnica ni con una sola modelo. Es decir, no solamente una técnica, sino que tratemos, y eso es una recomendación que les doy ya en su ejercicio profesional, ya cuando sean profesionales en hacer estudios de interacción humano-computador, no apliquen una sola técnica ni basen su desarrollo tecnológico en la aplicación de una de estas técnicas. Por lo menos apliquen dos de estas técnicas, entrevista y encuesta, o entrevista y test A/B, o encuestas y evaluación estadística, en fin, combinen dos técnicas para que puedan contrastar los resultados de esas dos técnicas y que realmente tengan seguridad en los resultados que estaban planteando. Y en muchos de estos casos, no es suficiente con decir voy a aplicar solamente técnicas cualitativas o solamente técnicas cuantitativas, sino que es necesario combinar estas técnicas entre ellas, lo que se conocen como métodos mixtos, donde necesitamos articular técnicas tanto cualitativas como cuantitativas para posteriormente poder contrastar los resultados. Y hay otros métodos que, digamos, ya no son tan genéricos para poder desarrollar estudios de la interacción humano-computador, pero que se han venido trabajando desde comunidades de investigadores en HCI de forma un poco más reciente. Y una de ellas es esta técnica desarrollada por Tony Granollers de la Universidad de Yale en España. No sé si algunos de ustedes saben que tiene una relación de trabajo con Tony Granollers, con este grupo, el grupo de investigación de Tony Granollers de la Universidad de Yale, donde ese nivel de interacción llevó a que
en conjunto con esta universidad pudiéramos crear la maestría en diseño de experiencia de usuario que tenemos en UNAD. Ese fue un ejercicio investigativo que realizamos con investigadores de esta universidad y que nos permitió formular una maestría donde todo este material que hace parte de este curso es tomado de la maestría en diseño de experiencia de usuario que se construyó a raíz de un ejercicio investigativo con el doctor. Pues este gran investigador formó este modelo, que es un modelo que él le llamó modelo de procesos de ingeniería, tanto para la usabilidad como para la accesibilidad. Entonces, esta técnica nos permite decir, si vamos a diseñar un software que va a ser usado, pues, que sea usable por un número amplio de personas, que no sea accesible para algunas personas con necesidades especiales, podríamos utilizar el modelo que él construyó. Él define un análisis de requisitos, nos da unos pasos. Aquí tenemos los usuarios, los cuales vamos a estar interactuando de forma bidireccional y todo el tiempo. Y vamos a hacer el análisis de requisitos, diseñamos una aplicación, implementamos un prototipo, vamos a la fase de prototipado de manera que nos permita evaluar con los mismos usuarios si esto está funcionando bien o no. Si hay aspectos de mejora por hacer, nos regresamos, bien sea capturar nuevos requerimientos o mejorar aspectos de diseño e implementar y vamos iterando hasta que ya tengamos un prototipo totalmente funcional y que cumpla el propósito para que sea diseñado y podamos hacer el lanzamiento final del producto. Entonces, es el modelo MPI, el modelo de procesos de ingeniería para la accesibilidad propuesto por él. Y hay un instrumento que me enorgullece mucho comentarlo, porque fue un producto generado justamente dentro de una tesis de grado de la maestría en experiencia de usuario que tenemos. Fue un modelo de evaluación articulada en usabilidad y accesibilidad para sistemas informativos. Es un instrumento donde lo desarrolló un estudiante de la maestría, Marta Alves, con dirección mía. La herramienta permite hacer la evaluación conjunta de estos dos elementos. Esta es una aplicación, a propósito, voy a aprovechar para hacer la cuña. Este es un prototipo, este desarrollo de este proyecto está en prototipo, se hizo a través de está hecho realmente muy sencillo, en Excel, que tiene un nivel de programación con de Excel, una pequeña programación en Visual Basic, pero funciona y es muy útil. Y me gustaría eh, llevarlo a un nivel de desarrollo, convertir lo que en este momento tenemos en Excel, llevarlo a una aplicación de software. O sea, si más adelante alguno de ustedes quisiera trabajar conmigo en su trabajo de grado y que el trabajo de grado sea convertir este modelo, este instrumento, convertirlo en una aplicación de software que podamos cuantificar su uso, pues me escriben y estaríamos hablando en su momento para poder crear y llevar a otro nivel esta aplicación. Y ya finalizaría con estos métodos de análisis, es decir, si ya tenemos recopilados datos de todo este conjunto de técnicas, ¿qué podemos hacer? Y ya estoy recopilando todo lo que hemos hablado en la sesión de hoy. Si estamos hablando de un enfoque cualitativo, recordemos, se centra en opiniones, actitudes y creencias, podríamos responder este tipo de preguntas y tenemos un ejemplo. Panel de personas, donde se hace una discusión a partir de entrevistas a algunos usuarios que me generen algún valor agregado para aspectos de diseño. O técnicas cuantitativas que se centran en datos duros, o sea, datos que yo pueda analizar estadísticamente o aritméticamente, respondería a este tipo de preguntas. Podría basarse en encuestas donde se pueda medir la eficacia, la eficiencia, la usabilidad, la interacción, percepciones de personas de forma cuantificada. ¿Cómo hacemos análisis de datos? Esto lo voy a pasar a gente porque es el resumen de todo lo que hemos hablado, definiendo preguntas, definiendo cómo las podamos medir, recolectamos datos, hacemos análisis e interpretamos los resultados. Lo mismo que hemos estado hablando el día de hoy. Y los niveles de análisis que podríamos desarrollar son un análisis descriptivo, es decir, cuando yo puedo describir qué es lo que estoy viendo,
dentro de mi proyecto, solamente documento y escribo qué es lo que está ocurriendo. Puede ser diagnóstico, es cuando yo intento dar una explicación de que está ocurriendo algo a partir del análisis de datos. Puede ser predictivo, es decir, donde yo puedo decir si la situación se mantiene, qué puede ocurrir más adelante, la predicción. Prescriptivo, cuando yo estoy probando, comprobando que algo que yo dije que iba a ocurrir, efectivamente ocurrió a partir y tengo la certeza de hacerlo de datos que recopilé con la técnica realizada anteriormente. Y lo que se esperaría al final es que yo tenga resultados de este tipo. Puedo tener una presentación de todo el análisis de los datos que he recopilado con los diferentes casos que vimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, con esto finalizaría el tema. No sé si hay alguna pregunta sobre los temas que hemos trabajado en la tarde de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a la última parte de la sesión de hoy, que es que revisemos rápidamente. Vale, muchas gracias por la respuesta. Vamos a revisar entonces la actividad que actualmente estamos realizando en nuestro campus virtual, en la tarea que está abierta en este momento en el. Igual voy a hacer un pequeño video, como lo hice en las actividades anteriores. Estaré haciendo un pequeño video eh, sobre la actividad, en qué consiste la actividad, para que la podamos, para que la tengan ustedes a la mano y poder clarificar algunas dudas o algunas inquietudes que puedan tener. Entonces, denme un segundo, aquí yo estoy cargando la guía de la actividad y voy a compartir ahora sí la pantalla específica. Segundo. Bueno, entonces, en este momento estamos desarrollando esta tarea 3, que es el componente práctico del curso. Entonces, aquí la primera recomendación que voy a tener que hacerles es que recuerden que esta es tal vez la actividad no complicada, no pesada, pero que sí exige mayor concentración de parte de ustedes, sobre todo a nivel articulación como equipo para que puedan realizar la tarea. ¿De acuerdo? Un segundo que esto no está trabajando. A ver si me permite bajar. Aquí están observando mi pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, quedó bloqueado y quiero mostrar quiero que revisemos la. Que no me está dejando verme dentro del dominio. Vamos a ver si puedo solucionarlo. Segundo, por favor. Usted dice mi ancho de banda que es mayor fuerte y no sé si eso me está afectando. Ya. Listo. Entonces, miremos, esta es la actividad, pero quiero enfocarme en lo que vamos a hacer. Miren, la descripción de la actividad. ¿Qué les digo que es importante que podamos hablarnos como grupo? Porque el ejercicio nos pide que actuemos como si nos hubieran contratado como grupo. El grupo, usted y sus compañeros de grupo fueron contratados como expertos en integración en un computador para poder solucionar una problemática. La problemática es la siguiente. Nos están pidiendo que escojamos una de estas aplicaciones similares. Son aplicaciones que sirven para hacer domicilios. Yo me cargo la aplicación,
Voy a hacer un pedido de un producto específico y espero que llegue un mensajero pues, con el producto que he solicitado. Pongamos que escribimos rápido, aquí está el enlace. Lo que quiero que hagan como grupo, que ustedes evalúen qué tan eficiente y qué tan usable es Rappi como aplicación. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escoger dos instrumentos de recolección de datos. Dos instrumentos de recolección de datos de usuarios. Pues ustedes escogen cuál. ¿De acuerdo? Yo aquí les sugiero, pueden ser recorrido cognitivo o user persona arquetipo, pero no es camisa de fuerza. Ustedes pueden decir, nosotros vamos a hacer entrevista o vamos a hacer encuestas o voy a hacer entrevistas y voy a hacer pruebas de usuario. ¿Eh? Entonces, selecciona, antes que lleguen a un consenso como grupo de cuáles son esos dos instrumentos, esas dos técnicas, perdón, de todas las que vimos en la tarde de hoy, cuáles pueden utilizar, cuáles quisieran utilizar. ¿De acuerdo? Y van a buscar qué es lo que nos pide y ojo con lo que vamos a evaluar. Vamos a recopilar la percepción de los usuarios sobre las ventajas del uso de ese tipo de aplicaciones. Entonces nos interesa saber que los usuarios reales de aplicaciones tipo Rappi nos puedan decir qué temores sienten frente al uso de ese tipo de aplicaciones, qué expectativas tienen ellos frente al uso de las aplicaciones. Pues, porque si ustedes dicen vamos a aplicar una de las técnicas es encuesta. Pues, las preguntas que ustedes agreguen a la encuesta tienen que permitirles recolectar información sobre temores y expectativas que tengan los usuarios frente a ese tipo de aplicaciones. También debe permitirle recopilar el nivel del uso de esas aplicaciones, qué tanto las utilizan, si las utilizan a diario, si las utilizan seguido durante el día, si las utilizan tal vez en una semana, en fin. Y el nivel de experiencia que tengan estas personas, estos usuarios, frente al uso de las aplicaciones. ¿Y qué le mejorarían? Aspectos de mejora. ¿Qué mejorarían estos usuarios de esas aplicaciones? Y acá abajo les está pidiendo, bueno, ustedes pueden utilizar estas herramientas si lo consideran. Y acá les especifica qué es lo que vamos a hacer. Ojo con esto, cada uno de ustedes va a tener que buscar dos usuarios de ese tipo de aplicaciones. Digo que la idea es que sean usuarios reales. Vamos a buscar usuarios reales con los cuales podamos aplicarle la entrevista, podemos aplicarle la encuesta, hacerle la entrevista, aplicarles pruebas A/B, lo que nosotros querramos que sea la técnica que seleccionemos como grupo. La idea es que cada uno de ustedes busque dos personas con las cuales podamos trabajar, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, la idea es que podamos obtener la mayor cantidad posible de información relacionada con estos aspectos de estudiar. Ojo, mínimo dos, pero si usted puede conseguir tres, cuatro, no importa. Lo que quisiera es que hagamos un ejercicio real de evaluación de estas aplicaciones. Después de que apliquemos, bueno, los grupos generalmente están estructurados de 5 personas, es decir, que al final esperaría que hagamos el ejercicio mínimo con 10 personas, es decir, que tenemos 10 usuarios de prueba, ¿vale? Vamos a aplicar los instrumentos con estas personas, pueden ser el recorrido cognitivo, recuerden, el recorrido cognitivo son las pruebas de uso, es decir, que le digamos al usuario, utiliza Rappi, haga un pedido de, no sé, una pizza. Solamente esa es la solicitud del usuario y miramos si el usuario puede hacer el pedido a través de esta aplicación o no. No sabe cómo hacerlo, qué tan intuitiva es la aplicación. Es posible que digamos, no, él lo pudo hacer, pero se demoró mucho porque considera que la aplicación es muy compleja. Eso es lo que quiero que nosotros realicemos. ¿Verdad? Vamos a hacer esa sesión de trabajo. Bueno, dice Marisela que en el grupo solo trabajan 4. Bueno, si son 4, estaríamos hablando con este usuario de Pega. Preferiblemente, algunos dos de ustedes tendrían que buscar 3 personas y no trabajar con 2 para que completen los 10. Es relevante porque si tomamos decisiones de diseño con muy pocas personas, pues tal vez esa información no es tan creíble. Pero si lo hacemos con un número un poco más grande, va a ser más significativa la respuesta que encontremos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con estas personas, vamos a documentar todo ese proceso que ustedes realicen con estas personas. Recuerden
recolectar fotografías, videos, datos de las personas. Ojo con esto. Yo les he pedido que trabajen con personas reales. Entonces, para poder recolectar fotografías, videos de estas personas es importante que tengamos el sentimiento de ellos. Entonces, es clave que ustedes le puedan decir a la persona, miren, esto es un estudio académico, un ejercicio académico. Nos autoriza que podamos utilizar estas fotografías. Esas fotografías van a estar en el informe que voy a entregar para mi tarea y no más. ¿Sí? Pueden estar totalmente seguros que esa información no va a salir del curso, es un ejercicio académico, donde me interesa que ustedes conozcan cómo se aplican las técnicas y cómo se hace un estudio de usabilidad en la vida real. ¿Vale? Entonces, aplicamos la tarea, aplicamos, perdón, la técnica de recolección de información y la idea es que al final ustedes hagan el análisis de las respuestas. Primero van a hacer un perfil de usuarios, ¿sí? Un user persona, un perfil de esos usuarios que ustedes consiguieron para el estudio y al final, posterior al análisis, van a definir qué aspectos de mejora en el diseño de la aplicación ustedes proponen. Tal vez yo propongo hacer lo mismo pedido, eh, se puede hacer el mismo pedido de la pizza, pero con menos clics, en menos pasos de cuál diseño lo tiene. ¿Cómo se propone? ¿Cómo sería esa modificación en la aplicación? ¿Se agregarían una funcionalidad más a la aplicación? ¿Cuál sería esa funcionalidad y por qué? Basado en las respuestas de los usuarios, ¿vale? Y todo eso lo van a documentar y lo van a poner en un informe que tenga esta estructura. La portada, introducción a objetivos, las sesiones, el recorrido cognitivo, las sesiones de la aplicación de la técnica, ¿claro? El análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados que encontraron, el perfil de los usuarios con los que trabajaron. ¿Sí? Pues aquí les doy una idea de cuál puede ser el perfil, la edad, nivel de función, ¿no? Y el análisis de los resultados que hayan obtenido, ¿sí? Cuáles son esas propuestas de mejora que ustedes tienen, ¿no? Como estamos trabajando en este caso con aplicaciones, bueno, no son aplicaciones financieras, esto es de domicilios. O sea, aquí hay un error, pues, para que lo tengan en cuenta. Y este es el informe que se estaría entregando. ¿De acuerdo? ¿Una duda sobre la tarea que estamos desarrollando? ¿Alguna otra duda de los que ya quedaron? Vale, bueno, si no hay más inquietudes, recuerden que las pueden ir planteando, bien sea a través de Teams o a través del correo o el foro de la actividad. Yo trataré de irla respondiendo. Sí, adelante, Manuel. Tutor, sí, qué pena contigo. No me quedó muy claro a qué se refería con lo de preparación de las sesiones de recorrido cognitivo. Es lo que yo decía, Manuel, por ejemplo, cada uno de ustedes, supongamos que en el grupo decidieron que van a aplicar entrevistas. Entonces, en grupo van a preguntar, van a preparar el guión de esa entrevista. ¿Qué preguntas orientadoras van a hacer durante la entrevista? Y el recorrido cognitivo es que ustedes le puedan decir, cada uno de ustedes, a los 2 o 3 usuarios de prueba que consiguieron, le van a decir, cargue rápido en su celular que tenemos aquí de prueba. Haga un pedido de una pizza y ustedes documenten. Esas son las preguntas orientadoras, ¿no? El correo cognitivo, donde ustedes le piden al usuario de prueba que realice alguna actividad. Eso, ¿cómo harías un pedido? Ustedes solo comentan a ver si para ese usuario fue sencillo realizar la tarea, si logró hacer el pedido o no, si se demoró mucho tiempo, cuánto fue ese tiempo que se demoró en realizarlo. ¿Sí? Si ustedes observaron que la persona durante el ejercicio se sintió confundida al usar la aplicación, si por el contrario se sintió contenta, si le dio, se enojó, le dio rabia porque no podía utilizar la aplicación, o sea, todo ese nivel de percepción del usuario, ustedes lo van a comentar. Entonces, al final van a tener que integrar los resultados que obtuviste tú en el ejercicio con los resultados que obtuvieron para tus compañeros para que puedan hacer un análisis en conjunto y un consolidado de, bueno, el perfil de usuarios que usaron y cuál fue el resultado del análisis de esos resultados
a los que llegaron. ¿De acuerdo? ¿Sí respondí tu inquietud? Qué pena contigo, tutor, es que me resulta algo confuso. O sea, por ejemplo, ahora que lo estoy pensando, digamos que cada uno recopila, bueno, plantea cómo va a hacer las preguntas, qué tipo de preguntas va a hacer, y luego después de recopilarlas, de recopilarlas de manera individual, las juntamos. ¿Es eso correcto? Eso es correcto, eso es correcto. Ustedes deben preparar esa prueba. Las pruebas que vayan a aplicar tienen que prepararlas en grupo. ¿Sí? Si ustedes dicen vamos a hacer entrevistas, ¿cuáles son las actividades que van a hacer? Es decir, si tú le vas a pedir a tus usuarios de prueba que hagan un pedido a través de Rappi, entonces la ideal es que tus compañeros del grupo hagan el mismo pedido a sus usuarios de prueba. ¿De acuerdo? No que sean actividades diferentes, sino no. Por eso hay que preparar con anticipación esa actividad. Cada uno va a recopilar los resultados de las pruebas a sus usuarios y al final nuevamente se reúnen para compilar todos esos resultados y hacer un análisis en conjunto. ¿Me va a entender? Ah, vale, listo. ¿Te refieres a que, por ejemplo, en la fase de preparación de las sesiones de recorrido, cada uno debería de hacer deberíamos hacer un guión en conjunto para que luego ya dentro del análisis cuantitativo de los resultados recopilemos todo lo que cada uno hizo de manera individual, ¿verdad? Correcto, eso es, perfecto. Bueno, hay una pregunta que hace Mariana, nos dice, pero deben ser personas que manejan esas aplicaciones. Sería lo ideal, Mariana, ¿no? Y si vamos a hablar de una aplicación que nosotros estemos trabajando, estemos diseñando, seguramente es una aplicación que nunca nadie la ha utilizado. Entonces, podrían ser personas que nunca lo hayan hecho, porque si lo utilizamos con personas que utilizan estas aplicaciones con regularidad, seguramente ellos ya están familiarizados con la aplicación y difícilmente van a encontrar errores en el diseño. Entonces, lo que queremos es identificar errores en el diseño o aspectos que sean susceptibles de mejora en el diseño. ¿De acuerdo? Profe, pregunta. Pida el prueba de O sea que prácticamente lo que se va a hacer es tipo como un análisis de requisitos, o no, bueno, no tan específicamente así, sino como un análisis que uso preguntarle a las personas lo que tú dices, no una persona que ya lo dice, porque obviamente yo ya lo sé manejar, sino una persona nueva para preguntar, por ejemplo, si la aplicación es intuitiva, o si es difícil de usar, o, bueno, distintas cosas así por lo parecido, o después un poco desviar esto. Bueno, no te escuché muy bien, Alfredo, pero si te alcancé a percibir bien, me estabas preguntando por el tipo de prueba que debemos realizar. Esto lo conocería como una prueba de usabilidad de una aplicación de software, ¿vale? Entonces podríamos evaluar la usabilidad o interacción, nivel de interactividad entre el usuario y la aplicación. Entonces ya dependiendo de lo que querramos evaluar, ustedes van a escoger, eh, puede ser accesibilidad también, Mariana, correcto. Es posible que ustedes digan, si estamos utilizando la aplicación de Rappi, es posible que digamos, vea, la mayoría de usuarios con los que trabajamos, encontramos que los iconos que están manejando la aplicación no son perceptibles, no son muchos para el usuario. Que ahí donde yo le digo, donde está el icono o el botón de pagar, no es entendible si realmente es para pagar o para hacer otra cosa. Eso es un problema de accesibilidad, por ejemplo, que sea legible, que sea visible, que los contrastes de colores no son adecuados. Eso es lo que identifico con los usuarios de prueba, ¿vale? Y que obviamente Ahora, ¿me escuchas mejor, profe? muchísimo mejor, muchísimo. Ahora sí, o sea, entonces lo que yo preguntaba, sí, o sea, más o menos entonces a lo que tú dices es como, por ejemplo, preguntarle a la persona, obviamente no la que ya la usa a diario porque ya la conocen súper bien, sino como a personas nuevas X o no, hacerle la entrevista como de preguntarle qué tal le parece la aplicación, si es intuitiva, si es fácil, si es difícil de usar, si le parece algo complicada, si tiene cosas de fácil acceso o algo así, o sea, como lo que tú dices es usabilidad. Correcto, correcto.
Entonces, eso es lo que quisiera que ustedes identifiquen y que al final en el informe ustedes me puedan decir, bueno, estos son los resultados y basados en esos resultados sugerimos estos aspectos de mejora en el diseño como tal de la aplicación. Entonces vamos a hacer como una especie de reingeniería de las aplicaciones que ya existen, ¿vale? Y para responderte una vez a una pregunta que me hace Marisela, ¿de dónde encontramos las aplicaciones? Ahí en la misma guía, donde ya está el listado de las aplicaciones, ya les puse la URL ahí hay tres aplicaciones de ejemplo. Si ustedes conocen más aplicaciones que se encarguen de que sean similares a estas, pueden utilizar la que quieran. Lo que me interesa es que realicemos estudios de usabilidad sobre una aplicación. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos. Bueno, ya me excedí Eh, 30 minutos. ¿Sí? ¿Sí, que Manuel? Qué pena contigo, tutor. O sea que dentro del análisis general de resultados, en esa parte de ahí vendrían de cierta manera, ¿cómo podría decirlo? Incluidas las conclusiones, por así decirlo, ya que estamos proponiendo ya una solución. Entonces, en esa parte de análisis vendrían las conclusiones. ¿Unas Es conclusiones correcto. más específicas o ya en general sobre la aplicación de lo que tú decías, ¿cómo fue lo que dice? Estas son las soluciones que proponemos de mejora para el programa. Esas vendrían siendo de cierta manera las conclusiones, tutor. Sí, aunque el formato de la actividad no les pide que ustedes escriban conclusiones, ¿no? Solamente el análisis de los resultados y los aspectos de mejora que proponen. Pero si quieren agregarle unas conclusiones, yo esperaría que esas conclusiones sean frente a la utilidad de las técnicas que ustedes apliquen para hacer estudio de usabilidad. ¿De acuerdo? Ah, vale, listo. Sí, me refería principalmente a eso, ya que no está explícito en las conclusiones, pero considerando que el análisis general ya de por sí representa, digamos, unas conclusiones al análisis, por así decirlo. Entonces, esa sería mi principal duda. Muchas gracias, tutor. Sí, sí, estaría bien, estaría bien. O que ustedes digan también dentro de las conclusiones el por qué consideraron seleccionar una técnica de estudio y no por qué decidieron escoger evaluación heurística y no entrevista, o por qué entrevista y no test AB, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, que Vale. lo enfoquen más en ese sentido, ¿no? Sí, tengo entendido eso, tutor. Pero, tutor, principalmente considerando que hay preguntas específicas que deberían, o sea, las preguntas que se hicieron dentro de la guía, deberíamos responderlas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué tipos de herramientas deberíamos utilizar? O sea, considerando las preguntas, ¿deberíamos utilizar una cuantitativa y una cualitativa o ya de eso depende nuestro propio criterio? ¿O qué podría recomendar? Eso es selección de cada grupo, ¿no? En grupo ustedes definen qué técnicas van a aplicar. Lo ideal sería que utilizaran una cualitativa y una cuantitativa, pero lo dejo a criterio del grupo, ¿vale? Vale, listo. Muchas gracias, tutor. De casualidad, no, mentiras. Ya creo que ya están todas mis respuestas. Muchas gracias, tutor, por responderlas. Con mucho gusto, don Manuel. Bueno, y ya cerramos con la pregunta que hace Maricela. Dice que podrían hacer, sí, queda complicado hacer las decisiones con las 10 personas. Realmente ya depende de ustedes, Maricela. Lo ideal es que cada uno de ustedes consiga como un o dos. Entonces, si solamente dos personas del grupo trabajan, pues podrían trabajar con 4 o 5 usuarios de prueba. ¿Sí? Como para que no, porque sé que a veces es complicado conseguir usuarios de prueba, no es tan sencillo en nosotros hacerlo. ¿Sí? Preguntica rápida, ya que la compañera hace esa pregunta, yo también tengo la duda. Hay ocasiones en que llegamos todo el grupo de trabajo, que por lo general son 5 por grupo, no se logran reunir o si se reúnen ya es muy tarde. Uno por persona busca, bueno, 2 personas mínimo,
Y la otra pregunta es a cualquier población, o sea, no tienen que ser a los repartidores específicamente por lo que ellos decimos que ya lo han usado, sino por el contrario, pueden ser personas X, ¿sí? Algún conocido o algo, ¿sí? Sí, sí, sí. Acuérdense que este estudio está desde la perspectiva del usuario de la aplicación, porque el repartidor pues, todo el tiempo está utilizando la aplicación y seguramente el dominio en la herramienta de salto. Pero la idea es identificar desde el usuario normal, una persona que probablemente nunca haya hecho un pedido de domicilio, que la pueda utilizar a ver qué aspectos de mejora sugeriría, ¿no? Seguramente quienes lo utilizan los repartidores, para ellos la aplicación es perfecta, porque ya la dominan el derecho y al revés y no van a sugerir cambios. Y la, Solamente podemos darle a la persona, ya se encuentran en la guía, es que bueno, yo en lo personal no la he revisado, pero ahí están las preguntas para hacerlas a la persona que entrevistemos. no, eso es para trabajo. Si ustedes dicen vamos a explicar una encuesta, ustedes tienen que preparar las preguntas de la encuesta. Si dicen Ah, vamos a hacer una entrevista con recorrido cognitivo, ustedes tienen que preparar qué es lo que le van a pedir a los otros. Eso es parte del ejercicio. listo, listo, profe. Por eso es Profe, importante que planeen con tiempo porque el preparar ese tipo de tareas, de actividades, quita tiempo, ¿no? Y hay aspectos que tienen que tomar decisiones como grupo. Entonces, por eso no se deben colgar el tiempo. profe, buena tarde. Hola, Jeffrey, dime. Profe, no me demoro mucho. Tengo una inquietud, digamos, y dado caso de que en mi trabajo individual, si hago la actividad sobre las preguntas, ¿debo tener en cuenta el nivel de escolaridad de las personas a las que voy a abordar? Sí, pues eso podría ser parte del estudio, ¿no? De hecho, en el informe, en la guía, yo les pido eso, ¿no? Ustedes definan la edad que tienen las personas con prueba, el nivel de escolaridad. Puede ser interesante que ustedes digan si hay diferencia en el nivel de escolaridad de los usuarios de las aplicaciones. Si hay diferencia entre alguien que tenga una carrera profesional frente al uso de estas aplicaciones o alguien que no haya estudiado mucho. ¿Quién se le facilita más o a quién se le dificulta más utilizar este tipo de aplicaciones? Es posible que no haya diferencia, como es posible que sí, y eso ya lo determinarán ustedes con el estudio que realicen. ¿Vale? Listo, muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias entonces por la asistencia el día de hoy. Recuerden que las demás inquietudes las se pueden ir planteando, bien sea a través de los canales de comunicación del curso, el correo interno del aula, el foro de desarrollo de actividad o a través de Microsoft Teams. Tenemos algo pendiente y este es un comentario que quería hacerles. Tenemos pendiente, de acuerdo a lo que les comentaba anteriormente, la programación de unos CIPAS. La idea de estos CIPAS es que realicemos algunos talleres prácticos donde ustedes puedan ir profundizando en el manejo de algunas técnicas, herramientas de software que nos puedan servir para estos ejercicios, no solamente de todo este curso, sino de todos los cursos de la línea de profundización en desarrollo de software y sobre todo enfoque en interacción con computador y en experiencia de usuario. Entonces, Dios mediante, se nos ha dificultado un poco con los demás docentes cuadrar, definir horarios, de manera que todos podamos asistir y podamos aportar. Entonces, no, algún tema lo haré yo, pero en otros temas serán otros docentes de la maestría los que lo estén desarrollando. Entonces, les estaré enviando la programación para que ustedes la conozcan con anticipación y puedan programar su asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias nuevamente por la asistencia y muchos éxitos en el desarrollo del trabajo. Hasta pronto. Muchísimas gracias, tutor. Qué pena contigo. No sé si podría hacerte otra pregunta.